Mushoku Tensei, volumen 2. Infancia, el arco del tutor. Capítulo adicional, la diosa del bosque. Directamente al este del reino de Asura y justo sobre las montañas, justo en el medio del continente central, había una esfera de muchas naciones diminutas que luchaban entre sí por el dominio de la región. Este lugar, donde los países se construyeron solo para enfrentar su desaparición poco después y ser reconstruidos una vez más, fue llamado zona de conflicto por los lugareños. Uno de los países pequeños en la zona de conflicto fue el país mercenario de Marquien. Establecida por el gran mercenario cuyo nombre llevaba, se convirtió en una nación guerrera que basaba su economía en el envío de mercenarios a países vecinos. Había una taberna ubicada en una de las esquinas de Marquien. Allí, un mercenario se jactaba con otro sobre una de las cicatrices en su hombro. Jeje, mira esta cicatriz. Obtuve esto durante la defensa de Rudomin. Oh, esa batalla. Eso fue muy reñido, ¿eh? ¿Dónde estabas estacionado? Puerta este de Arus Fort. Ese lugar era un infierno. Estuve muy cerca de perder mi maravilloso y amado brazo derecho aquí. El infierno ni siquiera comienza a describir lo que sucedió allí. Escuché que ustedes estaban flanqueados y que sus fuerzas fueron devastadas. No muy diferente de lo que les pasó a ustedes en la batalla defensiva de Rudomin. Escuché que les cortaron las rutas de suministro, por lo que ni siquiera tenían comida. El país mercenario Marquien apoyó a todas las demás naciones por igual y sin discriminación. Los mercenarios que enviaron fueron increíblemente temidos. Sus tropas eran grandes guerreros, sus comandantes tranquilos y serenos, y sus tácticos sobresalían en tácticas militares. Una vez que entraron en batalla, llevaron a sus aliados a la victoria sin falta. Fueron un símbolo de triunfo y miedo en el campo de batalla. Eso era lo que significaba ser un mercenario de Marquien. Es increíble que saliéramos vivos de allí. Bueno, eso es lo que llamas la gracia de la diosa del bosque. Uno de los mercenarios sacó un colgante del bolsillo del pecho. Había un relieve tallado en la madera, el perfil de una mujer con orejas de animal. Al ver esto, el otro mercenario desenvainó la espada corta a su lado. La hoja estaba teñida de rojo con pintura. Entonces un brindis por la diosa del bosque Laine. Que seamos también los vencedores en las próximas batallas. Salud. Con sus artículos en una mano y copas de vino en la otra, los dos mercenarios bebieron hasta la última gota de alcohol. Esa era su forma de rezar. Ah, esto es bueno. Sí, tengo que tomar algo de alcohol después de la batalla. Las cosas de Marquien son las mejores. Y las mujeres también. ¿Entonces vamos al burdel después de esto? Mantengamos esa parte en secreto para la diosa. Ajajaja. La noche avanzó mientras los dos compartían alegremente bebidas. La diosa del bosque Laine era la diosa de los mercenarios Marquien. Según la leyenda, ella era la diosa de la salvación que apareció hace 100 años cuando el país mercenario Marquien estaba al borde del colapso. Su guía de uno de los legendarios comandantes en jefe del país rescató al país del desastre. Gracias a esa leyenda, muchos de los mercenarios de Marquien creían que cuando estuvieran al borde de la muerte, la diosa del bosque aparecería de la nada y los salvaría. Por eso le rezaron. Sin embargo, curiosamente, solo había un país en todo el mundo que creía en la diosa del bosque Laine, y ese era el país mercenario Marquien. ¿Por qué era solo este país en particular el que tenía tal costumbre? La respuesta fue una historia realmente interesante. Año 417 del dragón blindado. Fue el año del incidente de desplazamiento en Reino de Asura. No habían pasado 2 años desde que el rey mercenario Marquien proclamó el establecimiento del incipiente país mercenario Marquien. El país estaba al borde del colapso y enfrentaba una crisis. Esto no fue raro. En la zona de conflicto, los países pequeños se establecieron y destruyeron todo el tiempo. La gente esperaría una oportunidad oportuna para construir su propio país, con la ambición de apoderarse de toda la región y crear un país aún más grande, solo para que ese sueño se haga añicos y se fragmente. El país de mercenarios Marquien fue solo otra víctima de ese ciclo, una nación desorganizada a punto de correr el mismo destino, nada más y nada menos. Aún así,
nada sucedió sin una causa. Su primer paso en el camino de su destrucción fue la diplomacia. El país, cuya economía se basaba en el despliegue de mercenarios, poseía un poder nacional y militar más allá de lo que se esperaba de un país en desarrollo. Sin embargo, esa era la causa misma de su problema. Los dos países en contacto más cercano con Marquien, el reino de Kuto y el imperio Brous, desconfiaban profundamente del país mercenario. Conspiraron contra él, y cuando las relaciones diplomáticas se rompieron, ambos países proclamaron la guerra contra Marquien simultáneamente. Aunque era un país mercenario, era impotente contra el poder combinado de otras dos naciones. Marquien hizo una demostración de feroz resistencia, pero perdió la mitad de su territorio tras la repentina rendición de una importante fortaleza y la pérdida de numerosas grandes batallas. No había futuro para el país. Aquellos mercenarios que pensaban lo mismo huyeron a otros países o se volvieron traidores. Lo que se convertiría en la batalla decisiva, que luego se conocería como el sitio de la batalla final de Marquien, tuvo lugar en una gran cuenca. Marquien reunió su fuerza militar y tomó posición contra los dos países aliados. Hasta ese momento, los dos países habían lanzado sus ataques por separado, pero la cuenca era un hito importante con bosques infestados de monstruos a ambos lados. Esto restringió su capacidad para maniobrar a través de él. Tuvieron que unirse. Por eso también la cuenca era un punto clave. Una vez que Marquien cayera, los otros dos países necesitarían controlar este punto para tomar el poder sobre el área alrededor de la capital. Además, una vez que terminara, era fácil imaginar el conflicto que luego estallaría entre el reino de Kuto y el imperio Brous. Marquien ya había tratado de capitalizar la naturaleza tensa de la relación entre esos dos países, pero su fuerza militar se redujo al punto en que tenían poca capacidad para oponer una oposición significativa. Tenían las manos ocupadas tratando de evitar que el país colapsara. Bigot Mercenal, el capitán de la tercera unidad de la compañía mercenaria de Marquien, condujo a 10 de sus hombres a las profundidades del bosque. El bosque Jin, como se le llamaba, estaba infestado de monstruos. Desde tiempos inmemoriales, el gobernante de esta zona había prohibido el paso por ella, o eso declararon por unanimidad los que vivían cerca. Los leñadores incluso se negaron a entrar en el bosque de Ejin. Esto significaba que pasar con tropas era imposible. Incluso en la batalla actual, los dos países enemigos de Marquien evitaron acercarse al bosque. El rey Marquien decidió aprovechar eso. Sus tropas atravesarían el bosque y lanzarían un ataque sorpresa contra uno de sus dos enemigos. Un plan simple pero efectivo. Dicho esto, la fuerza militar de Marquien no era la que solía ser. El solo hecho de invadir el bosque reduciría enormemente su número cuando fueran abordados por varias bestias. Olvídese de lanzar un fuerte ataque sorpresa, parecía que solo estarían desperdiciando recursos. Ahí fue donde entró en juego su estrategia. En la batalla anterior se habían asegurado varias armaduras del Imperio Brous. Harían que algunos de sus soldados se los pusieran y luego atacaran al Imperio de Kuto por la espalda. Los dos países habían formado una alianza temporal hasta que Marquien fue derrotado. Una vez que eso terminara, los dos comenzarían inevitablemente a luchar por el control de la tierra que habían conquistado. Incluso ahora, las tensiones aumentaron cuando ambos países comenzaron a considerar qué métodos serían más beneficiosos para ellos. Solo se necesitaría un pequeño empujón para que su alianza se rompiera, creando un conflicto entre ellos. Ese era el objetivo de Marquien. Bigot Mercenal, conocido por ser atrevido y decidido, fue puesto a cargo de la operación. Atravesaría el bosque y lanzaría un poderoso ataque furtivo con una pequeña compañía de mercenarios. Fue un esfuerzo increíblemente peligroso. No volverían con vida incluso si tuvieran éxito. De hecho, es posible que tengan que quitarse la vida para evitar ser capturados. No pudieron traer nada que pudiera revelar su identidad. Nadie podía saber quiénes eran ni de dónde venían. No se podía tener ningún honor en esta misión. En cambio, morirían como traidores. A pesar de eso, Bigot le dijo a Marquien, no te preocupes, porque las historias sobre nosotros se transmitirán. Seguiremos viviendo como los héroes que llevaron a este país a la victoria durante una de sus grandes batallas, al igual que los legendarios dioses gemelos Migus y Gumis. ¿No es eso un honor en sí mismo?
Bigot asumió este deber, viendo la similitud entre él y los héroes legendarios de hace 400 años que murieron en la batalla contra Laplas. Tenía 10 hombres bajo su mando. 3 eran espadachines de nivel intermedio del estilo Dios del Norte, mientras que los otros 7 eran mercenarios no asociados con los 3 estilos de espada. El propio Bigot era un espadachín de nivel avanzado del estilo del Dios de la Espada, pero su grupo no tenía un sanador y ninguno de ellos era particularmente hábil. En estas partes, los magos eran activos valiosos para los equipos, pero como se estaban preparando para la batalla final, Marquien no podía permitirse asignar ninguno a un equipo de peones desechables. La verdadera victoria significó que el país tuvo que desencadenar una guerra entre sus enemigos y luego aprovechar esa oportunidad y salir triunfante. Nunca pensé que estaría haciendo algo como esto, pensó Bigot, riendo en burla. Bigot estaba destinado a ser un mercenario. Nació en una banda de mercenarios. Su padre murió en la batalla mientras su madre estaba embarazada de él, y su madre murió en la batalla poco después de que él naciera. Fue vendido como esclavo y comprado por lo que eventualmente se convertiría en la compañía mercenaria Marquien. Ahí fue donde aprendió sobre el manejo de la espada y la batalla. Desde entonces había vivido solo por dinero y supervivencia. Nunca soñó que al final de todo, estaría luchando por el honor. Como si fuera un caballero de algún reino, pensó. Todos sabían que los caballeros eran los únicos que morían por el honor. Pero luego se le ocurrió a Bigot. Quizás soy un caballero. Un caballero de Marquien. Le enorgullecía pensar de esa manera. Durante mucho tiempo, no había pertenecido a ningún lado. Fue solo a través de grandes dificultades que había llegado a poder llamar a Marquien su hogar. Ahora lucharía para protegerlo. Se había burlado de esos ideales en el pasado por ser cursi, pero ahora que estaba en una posición similar, no parecían tan malos después de todo. Comandante, un poco más lejos. No bajes la guardia. Ahora que hemos llegado hasta aquí, no queremos que los humanos nos maten. Jaja, es cierto. Hasta ese momento, se habían encontrado con pocos monstruos. Habían estado caminando todo el día y solo tuvieron 2 enfrentamientos. Fue como un milagro. A pesar de eso, había perdido a uno de sus hombres. Se habían estado moviendo con el mayor cuidado posible, pero escondido entre la maleza había un tigre de hoja roja. Atacó, sin ser visto, y un soldado murió. Pero la bestia ya estaba gravemente herida y parecía estar huyendo de alguien. El tigre de hoja roja era la más temible de las bestias de este bosque. ¿Quién en el mundo podría haber hecho eso? ¿Podría ser la persona que gobierna este bosque? Se preguntó Bigot. Había escuchado rumores sobre el gobernante del bosque antes. Carentosaurus, una bestia de clase A, con un cuerpo gigante parecido a un lagarto de más de 5 metros de largo. No sabía si realmente existía o no, pero si lo hiciera, seguramente sería capaz de dejar a un tigre de hoja roja clase B en estado crítico. Eso también significaba que si eran atacados por una criatura así, ni él ni los 9 hombres restantes saldrían ilesos. Así que siguió adelante con más cautela que antes. Afortunadamente, tenía experiencia maniobrando a través de un bosque, lo suficiente como para evitar encontrarse con monstruos. Si se encontraba con alguno, al menos tenía la fuerza para matarlo antes de que pidiera ayuda. Mientras lo lograran, estarían bien. Lamentablemente, Bigot y sus hombres no fueron los únicos que pensaron eso. ¿Qué? Antes de que Bigot se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, él y sus hombres se habían topado con otro grupo. Este grupo también contaba con 10. Juntos, formaron un grupo de 20 hombres, todos ellos vestidos con armaduras del Imperio Brous. La única diferencia era que Bigot y sus hombres eran falsos. Tú, danos el nombre de tu unidad. Un hombre vestido con una brillante y llamativa armadura se paró ante Bigot y le exigió que se identificara. Saquen sus espadas. Que nadie vuelva vivo. Bigot ignoró la pregunta y en su lugar gritó a sus hombres, quienes sacaron sus espadas y saltaron sobre el enemigo. Desertores, mueran. El comandante del Imperio Brous los etiquetó así después de que lanzaron su ataque. Estaba equivocado, pero eso no cambió lo que tenía que hacer. Mátenlos.
Brous no necesita cobardes que huyan de la batalla. Los soldados de Brous fueron rápidos. Ga. Maldita sea. En un abrir y cerrar de ojos, 2 de los hombres de Bigot habían sido asesinados. En unos momentos estuvieron a la defensiva. Los soldados del Imperio Brous eran increíblemente hábiles. No lo sabía en ese momento, pero en realidad estaban luchando contra los guardaespaldas personales del emperador. ¿Qué hacían los guardaespaldas aquí en el bosque, lejos del emperador? Fue por algo que pasó hace una hora. El emperador Brous estaba caminando personalmente por su campamento militar para inspirar a sus soldados cuando una bestia repentinamente saltó del bosque y atacó. La criatura fue despachada rápidamente, pero el emperador sufrió un pequeño rasguño por la lucha y luego recibió tratamiento médico. Aún así, el hecho era que había sido atacado justo ante los ojos de sus soldados. Sintiendo una caída en la moral, el emperador ordenó a sus guardaespaldas que marcharan. «Ve y trae la piel de una bestia grande y feroz», ordenó. Entonces podría afirmar que luchó contra la criatura derribada y así fue como había sufrido tal herida. Los guardaespaldas se adentraron de inmediato en el bosque. Misteriosamente, no encontraron ninguna bestia, sino que se encontraron con Bigot y su grupo. Porque aquí. El más fuerte de los hombres de Bigot fue asesinado fácilmente por los guardaespaldas de Brous. Estoy seguro de que ya lo sabe, pero soy el capitán de la guardia del emperador, Klein Dinoltas. Santo del agua, Klein. ¿En serio crees que puedes ganar? Maldita sea. Cesen su resistencia y ríndanse, entonces al menos podrán tener sus vidas. Bigot entró en pánico. No había forma de que pudieran rendirse. Si fueran capturados e investigados, quedarían expuestos como espías. Marquien caería. Después de eso, el Imperio Brous y el Reino Dikuto lucharían. No sabía quién ganaría, pero de cualquier manera el país del que tenía tan buenos recuerdos desaparecería. Por otro lado, no tenía otras opciones. Fueron claramente superados, y si esto continuaba por más tiempo, su destrucción sería inevitable. Lo siento, Marquien. Bigot se disculpó con los camaradas que tenía en estima en su corazón. Fue entonces cuando sucedió. Graag. Un lagarto gigantesco vino volando hacia ellos. Su cuerpo, los 5 metros, era de un verde vivo, y su forma majestuosa estaba plagada de heridas abiertas, de las que emanaba sangre. Burbujas rojas salieron espumando de su boca mientras se movía entre los 2 grupos opuestos y colapsó. Entonces, solo un momento después de eso. ¡Ah! Una bestia salvaje salió corriendo tras él. Esta bestia dejó escapar un feroz grito de guerra cuando aterrizó sobre la cabeza del lagarto y lo atravesó con su espada. El lagarto dejó escapar un último grito de angustia antes de morir. ¡Ga! No tuvieron tiempo de procesar lo que acababa de suceder. Incluso después de matar al lagarto, la bestia salvaje no dejó de moverse. Saltó al suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, derribó a 2 de los guardaespaldas del emperador. ¿Qué estás haciendo? Por un momento, Bigot pensó que tenía que ser el gobernante del bosque. Sin embargo, esta bestia salvaje tenía forma humana. Cálida piel morena, pelo rojo ardiente y 2 orejas de bestia completamente erguidas. También sostenía una espada. Una espada que tenía una hoja delgada de un solo lado, que brillaba de un color rojo espeluznante, y tenía una inscripción en ella. ¿Quién eres tú?, gritó Klein, el capitán de los guardaespaldas, mientras daba un paso adelante. Grr. La bestia no respondió. Simplemente respondió a la presencia de un enemigo empuñando una espada frente a él. ¡Ah! Ga, contraataca. Con un grito de batalla, la bestia atacó a Klein. Klein era un santo del agua. El estilo del dios del agua era una escuela de manejo de espadas que le permitía a uno defenderse de cualquier ataque y lanzar un contraataque mortal a cambio. Al menos, se suponía que ese era el caso. La espada larga de luz. Entonces, este es el estilo del dios de la espada. Cuando la espada de la bestia se encontró con la de Klein, la hoja de Klein se partió en 2. Luego se formó una hendidura en la armadura de Klein cuando el ataque le partió la ropa, la piel, los músculos y finalmente los huesos sucesivamente.
Fue entonces cuando la mitad inferior y superior de Klein se separaron. Los guardaespaldas de Brous ni siquiera se inmutaron cuando el torso de su comandante cayó frente a ellos con un golpe húmedo. ¿Cómo te atreves? Nuestro comandante. Lo vengaremos. Todos eran espadachines de nivel intermedio, ya sea en el estilo del dios del agua o del dios de la espada. No hay duda de que fueron fuertes. Aún así. ¡Gaa! La bestia aulló. Con cada movimiento de su espada rojo sangre, uno por uno esos hombres fueron viviseccionados. La bestia se movió como un destello de luz. Su voz fue suficiente para hacer retroceder. Nadie era rival para él. En unos momentos, toda la guardia fue eliminada. Bigot y sus hombres ni siquiera podían moverse. No tenían idea de lo que acababa de suceder. La bestia había aparecido de la nada y, en una abrumadora demostración de fuerza, destruyó todo a su paso. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? Grr. Estaba mirando hacia ellos. La razón había huido de sus ojos. Ojos que ahora se fijaron en Bigot y sus hombres, llenos de sed de sangre, amplificando su miedo. La ropa que vestía era reveladora, pero el terror abrumaba cualquier sensación de atracción que pudieran haber sentido. Eso era correcto, esta bestia era una mujer. Tenía forma de mujer. Tan pronto como se dio cuenta de eso, los engranajes giraron en el fondo de la mente de Bigot. Fue la historia del santo de la espada lo que le enseñó el manejo de la espada. Ese santo de la espada era un guerrero justo y honorable del estilo del dios de la espada que se había entrenado en la tierra santa de las espadas. No le dirían por qué decidieron convertirse en mercenarios, pero sí hablaron sobre su experiencia de entrenamiento previa. Una de las otras personas allí era violenta, no escuchaba a nadie. Ella era casi como un perro rabioso. Ella me superó y se convirtió en rey espada, pero no era una mala persona. Solo una idiota. Todos la odiaban porque perdía el control en situaciones extremas y se volvía loca, atacando a todos, ya fueran amigos o enemigos. El espadachín en ese cuento era la mujer frente a él ahora. Esa descripción encaja exactamente. Por casualidad, le gritó mientras se deslizaba en el arco estilo espada de Dios que su maestro le había enseñado, inclinándose sobre una rodilla y metiendo la cabeza hacia adelante, mostrando respeto y sumisión. ¿Eres el rey espada, Lady Ghislaine de Doldia? En el momento en que lo dijo la bestia se calmó. Al poco tiempo, Ghislaine recuperó el sentido de la razón. A menudo he escuchado rumores, pero nunca soñé que me encontraría contigo en un lugar como este. Ella no respondió a sus palabras. En cambio, ella lo miró con sus ojos inyectados en sangre y lo interrogó con mucha naturalidad. ¿Tú, ahí, has visto a una niña de unos 12 años con el pelo rojo puro? ¿O un niño de unos 10 años que es un mago competente? No, no lo he hecho. Sacudió la cabeza, pensando en sus palabras. Una niña pelirroja de aproximadamente 12 años. Un niño mago de aproximadamente 10 años. Había visto muchos esclavos así en su vida, pero ninguno en esta área. Además, este era el bosque Ejin. Era un lugar lleno de bestias. ¿Por qué pensó que habría niños en un lugar como este? Ya veo. Perdón por estorbar. Ghislaine comenzó a alejarse. Después de unos pocos pasos, de repente se detuvo y miró hacia atrás, con la cabeza ladeada. Por cierto, ¿dónde es esto? Bigot también ladeó la cabeza. Le dijo que estaba en la zona de conflicto, ubicada en la parte más al norte de la mitad sur del continente central. Luego explicó que estaban en un bosque dentro de la parte norte de Marquien, el país de mercenarios. Bigot y sus hombres estaban en medio de una operación. Realmente no tenían el lujo de tener tiempo para explicar, pero ella les había perdonado la vida, y si la molestaban, podrían ser los siguientes. Este fue su intento de gestión de crisis. Imposible. Ghislaine estaba incrédula. No entendía cómo había terminado aquí. Bigot preguntó por los detalles de su situación. Ella había estado actuando como guardaespaldas de una joven en la región Fitoa del reino Asura cuando fueron atacadas. Antes de que supiera lo que estaba pasando, había sido tragada por una luz y había terminado en este bosque. Mientras luchaba contra hordas de monstruos,
Se perdió en la emoción de la batalla y se convirtió en una berserker que mataba a todo lo que se acercaba a ella. En cualquier caso, este es el país mercenario Marquien de la zona de conflicto. No se equivoque al respecto. Así es. Ghislaine se detuvo a pensar. Bigot no tenía idea de en qué estaba pensando. Después de 5 largos segundos, finalmente miró al cielo. Entonces tengo que ir al sur para regresar a Asura. Usando el sol para guiarla, giró hacia el sur. Esa era la misma dirección en la que se dirigían Bigot y sus hombres. Espere, por favor. Hay un campamento enemigo establecido en esa dirección. ¿Y qué hay de eso? ¿Qué pasa con eso? Quiero decir, ¿qué planea hacer? Cualquiera que se interponga en mi camino será derribado. Eso es todo. Había una ferocidad en sus ojos que le hizo dudar si todavía estaba en posesión de la razón. Bigot no tuvo palabras. ¿Qué la había excitado tanto? Ojalá Rudeus esté con Lady Eris, pero existe la posibilidad de que ambos hayan sido transportados a otro lugar como yo. Tengo prisa. Después de escuchar eso, lo entendió. No somos tan diferentes, pensó. Esos 2 niños, particularmente la chica pelirroja, eran más importantes que cualquier otra cosa para el Rey Espada. Estaba desesperada por proteger lo que era precioso para ella. En ese caso, ¿por qué no viajamos juntos parte del camino? También tenemos algo de lo que ocuparnos en esa dirección. Muy bien. Por alguna razón, Bigot se sintió particularmente orgulloso. Aunque sus objetivos eran diferentes, sentía que estaba al lado de este Rey Espada, luchando por algo que quería proteger. Bigot, sus hombres y Ghislaine salieron del bosque y atacaron el reino Dikuto por detrás. Tuvieron buena suerte. Tan pronto como comenzó la batalla con Marquien, todas las tropas se concentraron en lo que tenían frente a ellos. El emperador Brous encontró sospechoso que sus guardaespaldas no hubieran regresado. Sospechaba que el reino Dikuto estaba planeando una emboscada para sus tropas y que sus guardaespaldas habían sido asesinados después de descubrir su plan. Después de todo, el ejército principal del rey Dikuto estaba cerca del bosque. Parecía probable que tuvieran tropas escondidas más adentro. En verdad, el rey Dikuto era un cobarde y había acampado de espaldas al bosque para no ser atrapado en un ataque sorpresa por el Imperio Brous. La combinación de estos factores conduciría más tarde al éxito de Bigot. Ghislaine aulló y Bigot soltó un grito feroz mientras conducía a sus hombres a la batalla. Cargaron directamente hacia el campamento enemigo donde se instaló la tienda del rey Dikuto. El rey se sorprendió por su ataque sorpresa. Al ver su armadura, inmediatamente pensó que el emperador Brous había lanzado un ataque furtivo desde el bosque. Llamó a un asistente cercano y ordenó un asalto al Imperio Brous. Luego trató de refugiarse del caos. Solo 10 segundos después, Ghislaine destrozó al rey Dikuto con su espada, matándolo. Si hubiera vivido, podría haberse dado cuenta de que Bigot y sus hombres no eran del Imperio Brous y se habría retractado de sus órdenes, pero un edicto imperial tenía poder absoluto. El reino Dikuto se lanzó a la batalla contra el Imperio Brous. El Imperio Brous había predicho que se produciría un ataque de este tipo, por lo que, aunque el momento los tomó con la guardia baja, pudieron luchar. Fue entonces cuando el país de mercenarios Marquien tomó las armas. Fue una lucha libre de 3 frentes. Bigot se encontró rodeado de enemigos, pero aún estaba vivo. Su misión era morir engañando al reino Dikuto haciéndole creer que su ataque era obra del Imperio Brous, pero aún así se aferró a la vida. Él y sus hombres ya se habían separado, y el único aliado cercano a él era un solo luchador. Allí, justo enfrente de él. Siguió a la sombra de su bronceada espalda mientras la luz de su espada destellaba, cortando al enemigo. Nunca antes había visto una figura tan confiable. Se sentía tan orgulloso de proteger su flanco. Por fin ya no pudieron ver la armadura del reino Dikuto a su alrededor. En cambio, estaban rodeados por soldados del Imperio Brous. Mientras que el Imperio estaba sorprendido por la intrusión de una mujer con una espada de color rojo sangre, la habían visto cortar a los hombres del reino Dikuto y notaron que Bigot protegía su flanco con su armadura Brous. Confundieron a Bigot y Ghislaine con aliados. Fue entonces cuando apareció Marquien.
Los dos países aliados se sacudieron cuando la batalla comenzó detrás de ellos. No solo se rompió su alianza de vínculos, sino también sus formaciones. Markien, que debería haber estado en desventaja, rompió sus líneas del frente. Siguió una batalla caótica. En medio de la violenta lucha, Bigot se separó de Ghislaine, pero logró reunirse con sus compañeros. Los mercenarios de Markien gritaron de alegría cuando reconocieron a Bigot y tomaron una posición firme a su alrededor. En lugar de retroceder, Bigot permaneció en el frente y siguió luchando. La batalla prosiguió, los soldados cubiertos de barro y sangre, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Bigot recibió una flecha en su ojo izquierdo. Angustiado, buscó al arquero responsable. Fue entonces cuando lo vio. Observó cómo sucedía. Debajo de un llamativo estandarte, vestido con una lujosa armadura Brousse, había un hombre de barba negra. Bigot vio el destello rojo cuando a ese hombre, el emperador de Brousse, le cortó la cabeza a una mujer de piel morena. Ja, 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 ja. Él se rió y, mientras se reía, la batalla continuó. Y vivió. La batalla final terminó con la victoria del país de mercenarios Markien. Gracias a sus logros, Bigot Mercenal se ganó el puesto de general. Fue celebrado como un héroe legendario por haber tenido éxito en una misión suicida y por ejecutar al rey de Dikuto. Después de eso, Bigot Mercenal continuó haciendo un trabajo espectacular que lo llevó a ser conocido como uno de los grandes generales más destacados del país mercenario de Markien. Eso, sin embargo, es una historia para otro momento. Una vez que terminó esa batalla decisiva, el gran general Bigot comenzó a hacer algo extraño. Comenzó a usar un collar que tenía cincelado el perfil de una mujer bestia y comenzó a pintar la hoja de su espada de rojo. Es un amuleto de la buena suerte. Sus hombres comenzaron a imitarlo, y los que escucharon sus historias siguieron su ejemplo. Estas costumbres continuaron extendiéndose hasta que tomaron su forma actual. Cuando se le preguntó qué tipo de amuleto de buena suerte era, Bigot respondió así: una diosa me ayudó durante esa batalla. Estoy siguiendo su ejemplo. Fue a partir de sus palabras que se creó la diosa del bosque Laine. El nombre Ghislaine era difícil de pronunciar para aquellos en la parte sur del continente central, por lo que su nombre, alterado por sus acentos, se convirtió en Laine. Ella apareció del bosque, rescatando la vida del gran general, convirtiéndose en la diosa de la salvación. La diosa del bosque, Laine. Durante los siguientes 100 años fue adorada como la diosa de la protección de Markien, proporcionando apoyo a los corazones de muchos soldados. Por supuesto, la verdadera Ghislaine no tenía conocimiento de esta designación. ¿A dónde fue Ghislaine después de eso? ¿Estaba todavía viva? ¿Sobrevivió a esa batalla y se fue a su hogar en Reino de Asura? ¿Pudo volver a encontrarse con esa preciosa joven maestra suya? Bigot Mercenal no tenía forma de saberlo. Fin del capítulo adicional y fin del volumen 2.